Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Leemos para gloria de nuestro gran Señor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a dar un gloria a Dios, que se oiga en el cielo a su nombre. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Sea bendito el Señor para siempre. Yo quiero hablarles, ya hemos adorado y hemos sentido la presencia de Dios aquí. Y si usted no la siente y pasan cultos y no siente nada, yo le aconsejo que se reconcilie con el Señor. Porque definitivamente, si la presencia de Dios se aleja de alguien, es porque pecó contra Dios. Algunos parecen inconversos adorando. Y eso es no crea que solamente los ojos del Señor están aquí. Eso es peligroso. El enemigo controla. Y recuerdo hace tiempos, hace varios años, entraron a un templo donde pastoreábamos una iglesia, unos terroristas. Y estos venían a reclutar para su grupo. Y estaban en el culto y se hicieron en lugares estratégicos. Y todo el culto se pasaron como jirafas, mirando para arriba y para abajo. Y chequearon a los que no alababan ni adoraban. Y se le acercaron, les anotaron los nombres y les dijeron: ustedes se van con nosotros. No, nosotros somos cristianos. Ustedes no son nada de cristianos. Los cristianos aquí alaban, adoran, pero ustedes no son nada. Tenga cuidado, porque el enemigo puede mandar a algún reclutador para llevárselo al mundo y después al infierno. Hay que tener cuidado y hay que ser sinceros con el Señor. Si es un pecador que no conoce a Cristo, se le pasa por alto todo. Pero creyentes, no. Eso es un peligro. Nosotros tenemos una nube, gran nube de testigos alrededor nuestro. Una gran nube de testigos. No sabe cuántos ángeles puedan entrar a un templo en un momento de adoración, de servicio a Dios, y tomar nota también de aquellos que están, pero no están. Quiero hablarles en esta hora acerca
del tema escalando el monte de la fidelidad. Bendito sea el Señor. Escalar es subir o trepar por una gran pendiente o una gran altura. Eso se llama escalar. Vamos a escalar el volcán, vamos a escalar el monte y hay que ascender, pero ascender con muchas dificultades, con mucha fuerza, pero es hacia arriba. Y eso es exactamente lo que dice la palabra. Gloria al Señor. La vida del justo, la luz de los justos, la vista del justo es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Fidelidad significa lealtad, exactitud en la ejecución de una cosa. Y fiel es la persona que corresponde a la confianza puesta en ella, que es exacto, conforme a la verdad. Alabado sea el Señor. Se cuenta la historia de un maestro que se dirigió a sus alumnos para decirles: vamos a escalar un monte. Es muy alto. Solamente hay dos formas de llegar. El que quiera y tenga cómo llegar en un helicóptero a la cúspide, podrá hacerlo. Pero el que no, tendrá que ascender. Y el maestro esperaba que muchos dijeran que querían subir a través de un vuelo, de un avión, y establecerse en la cúspide de aquel gran monte. Cuando hizo la encuesta, se dio cuenta que había una parte importantísima de alumnos que no querían subir a través de un vuelo. Y cuando le preguntó a uno, le dijo: ¿por qué usted quiere subir ascendiendo, escalando? Y él le respondió: porque yo quiero conocer lo que es o son las espinas, los hoyos, la violencia de la naturaleza. Quiero conocer lo duro que es escalar. Quiero sudar. Quiero llorar ascendiendo, trepando esa cuesta, ese monte. Quiero subir y quiero conocer los sufrimientos de muchos que he escuchado que han ascendido y que han escalado montes difíciles de escalar. Yo solamente lo he escuchado, pero lo quiero experimentar en mi vida. El maestro se quedó mudo porque pensó que todos los que estaban allí eran cobardes. No sé cuántos de ustedes quieren escalar
el monte de la fidelidad. Alabado sea Dios. Bendito su nombre por siempre. Muchos han luchado por escalar el monte de la fidelidad hasta llegar a su cima. Muchísimos. Le puedo hablar de millones o trillones, porque llevamos 2000 años de gracia. Más de 20 siglos de gracia, de oportunidad, de vida cristiana. Desde que Cristo venció en la cruz del Calvario, de ahí para acá se estableció el tiempo de la gracia. Y son incontables los que se han sumado a este camino, los que se han sumado a escalar ese monte de la fidelidad. Pero son incontables también los que se han quedado rezagados, tirados, desbaratados, destruidos por el diablo, que el Señor los reprenda, en el intento de llegar a la cúspide. Hemos oído, y muchos de ustedes han leído, de ese gran monte Everest, que es la atracción de muchísima gente en el mundo. Hay gente que lo único que soñaron en la vida fue poder escalar ese monte. Estamos hablando de 8.850 metros hacia arriba, demasiado alto. Y muchos no solamente se quedaron botados, no solamente se quedaron botados, se quedaron muertos. Allí murieron en el intento. Deben haber cadáveres, esqueletos, calaveras tiradas en los senderos de ese gran monte. Recientemente oí un breve reportaje del paso, de un paso de lagunas, de pantanos que existe entre Colombia y Panamá. Y entrevistaron a algunos de los migrantes que iban y decían: nos encontramos con el asombro de que a los lados de los senderos por donde vamos a pasar están las calaveras, los esqueletos de personas que se quedaron allí muertos en el intento de llegar, no ascendiendo, no escalando un volcán ni una montaña, y mucho menos la montaña de la fidelidad. Se quedaron tirados, y es de suponerse que algunos murieron mordidos por serpientes venenosas, no tuvieron dónde ni cómo curarse y los mató el veneno. Otros murieron de hambre, otros de infartos, de enfermedades que les sobrevinieron y no pudieron curarse, no pudieron ser atendidos de nadie y murieron y están tirados allí sus evidencias, que son
sus esqueletos, sus huesos, comidos de perros, de fieras, de aves de rapiña, por intentar llegar, y no solamente allí en ese cruce. No sabemos cuántos miles han quedado en la arena del desierto entre México y Estados Unidos. ¿Qué le quiero decir? Que todo eso tiene sus dificultades, tiene sus situaciones complicadas. Todo eso es detrás de una meta humana. Porque muchos de los que han ascendido a ese gran monte Everest y a otros montes elevados han cogido fama, han encontrado la fama, han subido con aplausos, han descendido aplaudidos, con muchos premios, con mucho prestigio, con mucha fama. Se han convertido en figuras noticiosas. Pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el premio. Hay un premio eterno. Que este camino de ascenso, de escalar este monte de la fidelidad, no es simplemente por un tiempo. No es por un año. Algunos son fieles 6 meses, 1 año. Un cortísimo tiempo. Pero luego se apartan y van a servirle al diablo de nuevo. Al infierno, que el Señor los reprenda. Este es un premio que está preparado. Y la palabra dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Ese premio está dicho desde el momento que fuimos inscritos en el libro de la vida. Ya nuestra corona se aseguró. El premio está asegurado. La bienvenida está asegurada. Aleluya. No simples aplausos. Un día nos darán la bienvenida en las calles de oro de la gran Jerusalén. Y no será un asunto simple de un grupito de seres humanos que le van a dar la bienvenida. Allá van millones de ángeles gritando de alegría. Aleluya. Porque viene el pueblo, la iglesia, hombres y mujeres que vencieron, que lograron pasar todos los embates de escalar ese monte difícil. Muchísimos en este camino que estamos transitando han quedado tirados. Se quedaron tirados. Unos por adulterio, otros por fornicaciones, otros por robos, por escándalos, otros por crímenes, otros por pecados terribles realizados dentro del camino de la vida. Y fueron quedándose a los lados, a la vera del camino, como cobardes, mientras pasan aquellos que están sangrando, que están llorando, que están esforzándose, que no han escatimado su propia vida para ascender ese monte de la fidelidad. A Dios sea la gloria por siempre.
A Dios sea la gloria por siempre. Y encontramos en este capítulo 6 del libro del profeta Daniel, el versículo 4 y el versículo 5, que hemos tomado como base para este estudio de la palabra. Hermano, hemos tomado la vida de este personaje porque es encomiable realmente encontrar una persona que se pueda decir de él. Y sabe que me llama la atención que los que están hablando de su fidelidad no son sus amigos. Porque un amigo suyo puede cubrirlo, puede encubrirlo, puede decir que usted es una gran maravilla en el mundo. Pero es porque es su amigo. Su amigo no le ve defectos. Pero oiga lo que estaba ocurriendo aquí. Dice la palabra que se reunieron los sátrapas, los gobernadores, todos los que estaban allí. Y el verso 4 dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Eran sus enemigos. Los que iban a hablar de él eran sus enemigos. Y oiga lo que dicen sus enemigos. Sus enemigos. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, ninguna falta se halló en él. Ese era el dictamen, el concepto, el informe de sus enemigos, que lo habían mirado, lo habían ubicado, lo habían cuadrado por todos los lados de su vida y no encontraban nada para acusarlo. Eso es estar en la cima. Eso es haber ascendido, hermano. Escalado ese monte terrible. Alabado sea Dios. Y entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallaremos, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Todo lo laboral, todo lo material, todo lo secular era perfecto. ¿Cómo vamos a hacer para doblegarlo, para derribarlo, para golpearlo? Y me parece ver estos hombres, espiritualmente hablando, una reunión de demonios. Que el Señor los reprenda. Una reunión de demonios en contra de su vida, de mi vida, buscando la manera, por un lado, por otro y por otro, y no encontrar cómo acusarlo de esa forma. Entonces dijeron: lo vamos a encontrar con relación con la ley de su Dios. Su cristianismo, cuando dentro de una empresa donde usted labora, donde usted trabaja,
ha podido ser justificado. No ha aparecido como ladrón. No se roba el salario. No es de aquellos que llegan a medio turno de trabajo. No es de aquellos que se esconden para salir huyendo antes de terminar el día de trabajo. Se roban el jornal, roban de muchas maneras. Pues son fáciles de acusar, fáciles de detectar, pero una persona íntegra, correcta en todos los sentidos de la palabra, en todo lo administrativo, lo material, fiel. Hermano, eso hay que buscarlos. Realmente, muy minuciosamente, para encontrar una persona así. Pero repito que me parece ver una reunión de demonios tratando de desvirtuar y de atacar en la vida de ese hombre. Y luego dicen, entonces, por la vida espiritual que vive, por su Dios, por su, diría el mundo, por su religión. Y diría el diablo, que el Señor lo reprenda, por el evangelio. Vamos a atacarlo por el evangelio. Vamos a buscarle dentro del evangelio una forma de darle la caída. Estamos haciendo una narración. Pero la realidad de esto es que así es que se planifica el infierno para atacar la iglesia, los hombres y mujeres, señoritas, jóvenes, hombres y mujeres adultas, niños, atacarlos por la parte espiritual de su vida. La parte cristiana, la parte del evangelio de su vida, atacarlos. Alabado sea Dios. Atacarlos, buscarles qué hay en ellos. Hay gente que no sabe que hay miles y miles de testigos alrededor, testigos invisibles. Sí, hermano. Hay testigos invisibles que rondan. Alabado sea el Señor. Que son realmente una nube. Una nube de testigos que están alrededor buscando la manera de acusar. La Biblia habla de nuestro acusador que nos acusa de día y de noche. Mire lo que dice aquí, hablando el capítulo 12. Eso no está acá en el bosquejo, pero quiero leerle esta parte tan importante. Hebreos 12:12. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos.
hay millones de ángeles al servicio de la iglesia. Están pendientes de lo que nosotros hacemos espiritualmente hablando. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra vida? Hubo un gran clamor en el cielo que decía: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran poder y ira, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿A qué descendió? ¿A qué vino? A matar, robar y destruir. Son cantidades impresionantes de demonios que están alrededor nuestro, viendo para acusarnos, mirando nuestra conducta como cristianos, como trabajadores, como empleados. Sí, Señor. Tenemos nosotros una gran nube de testigos alrededor. Estos testigos que querían o quisieron, que se prestaron para acusar a Daniel en lo relacionado con su Dios, tenían que meterse a las creencias, a las convicciones espirituales que poseía. Era un hombre de oración. Y entonces encontraron estos individuos la forma. Ellos dijeron: él no adora a ninguno que no sea su Dios. ¿Cuántos de ustedes adoran todavía a otros? Levante la mano los idólatras. No hay aquí, ¿verdad? No hay aquí. Nosotros adoramos a un solo Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. A Él adoramos. A Él le doblamos las rodillas. A Él bendecimos. A Él vinimos a hacerle culto. A Él y por Él nos reunimos acá. Por Él hicimos este templo. Por Él hay templos en construcción. Por Él hay templos construidos donde el pueblo se reúne a adorar. Aleluya. El diablo lo debe saber. Ellos sabían que él era un hombre de convicción. Pero dijeron: hay una forma, hay una trampa fácil de hacerle. Y entonces se inventaron entre todos hacer una estatua, una imagen. Pero antes, hacer un decreto que dijera, firmado por el rey, que durante 30 días no se adorara, no se invocara el nombre de ningún otro en la tierra, y no se orara a ningún otro Dios que a él, que a ese rey, a ese instrumento, a ese hombre se le iba a rendir adoración y alabanza. Y cuando el edicto fue confirmado, Daniel abrió las ventanas de la casa donde vivía
y dice que oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, como solía hacerlo. Era un hombre de oración. Y dijo: estos instrumentos del diablo no van a callar mi boca, ni van a paralizar mis rodillas. Ellos creen que yo sirvo a Dios por un interés mezquino, diferente, o piensan que estoy allí sirviendo en el reino por política o por otros intereses materiales. Pero hoy les voy a demostrar. Y abrió las ventanas y empezó a orar las mismas horas que oraba, a invocar el nombre de su Dios, hasta que llegó la hora que los enemigos se dieron cuenta y lo pusieron preso y lo sentenciaron a una muerte terrible, que era morir en los colmillos de las fieras, de los leones, de aquellas fieras que lo iban a despedazar y a devorar. Pero Dios ha sido fiel, lo será por los siglos de los siglos. El Señor pudo defender la vida de este hombre, y ese fue un ascenso por este escalar del monte de la fidelidad. Por ahí hay que escalar. Ese es el camino, no hay otro. El camino al cielo, el camino a la patria celestial, es un camino de fidelidad. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Hermano, solo hay 2 caminos. El que conduce al cielo. ¿Cuántos van por ahí? De verdad, ¿cuántos van por ahí? Y el que conduce al infierno. ¿Cuántos van por ahí? Bajen la mano. Algunos. Solo hay 2. No hay ni 1 y medio, ni 3, ni 4. 2 caminos. A Dios sea la gloria. En el primer libro del profeta Samuel, la palabra dice en el capítulo 3, hablando de la fidelidad de este hombre de Dios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quisiera que todos los varones leyeran el verso 20 en voz alta. Vamos. A su nombre, gloria por siempre. Gloria a mi Señor. Gloria al Dios Altísimo, que es el único que le puede dar la fuerza a usted y a mí para ser fieles. No, esa fuerza no viene de ninguna otra parte. Nadie será fuerte por su propia fuerza, y mucho menos nadie será fiel por sus propios medios. Gloria al Dios Altísimo. Si usted ha podido caminar los años que lleva sin mancharse, sin descarriarse dentro de este camino, hermano, levante esas manos y dé un gloria a Dios garante. Porque no es fácil. No es fácil. Y nadie lo podrá hacer humanamente.
es la fuerza del Dios Altísimo en nosotros, que nos ha sostenido hasta esta hora. Ese Dios Altísimo, en el capítulo 12 de Números, habla de la fidelidad de un hombre. Números capítulo 12, bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Dice la palabra: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sabe que cuando Dios habla de la casa, no está hablando del rancho donde vivimos nosotros? No está hablando de esa covacha, no está hablando de esa casa donde usted vive. No, está hablando de su obra. La casa de Dios es su obra. La Biblia enseña, hablando de la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él es el dueño. Él es el ingeniero, arquitecto, constructor de la gran ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Pero está hablando de la fidelidad de Moisés, de cómo este hombre estaba escalando la montaña, el monte de la fidelidad. De cómo estaba escalando. Y cuando sus propios hermanos levantaron la boca y la lengua contra él, él salió en defensa a reprenderlos y a establecerlos y a ponerlos en su lugar. Hermano, la fidelidad es el único requisito que Dios exige de nosotros para Él poder hacer las cosas grandes, gloriosas, prodigiosas. Dios no necesita que usted tenga dinero o que no tenga. No necesita que usted tenga zapatos de $1000 puestos en los pies o tenga unos caites de llanta usada. No importa. No importa. Lo que le importa al Señor es que sea fiel. Que sea fiel. Y por un fiel Él da la cara. ¿Lo escuchó? ¿Cuántos fieles hay aquí? Si usted es fiel, Dios va a dar la cara por usted. Dios va a pelear por usted. Dios va a sacar la espada por usted. Usted que me oye, si usted es fiel, usted que me está viendo a través de este canal, a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube, si usted es fiel a Dios, no se preocupe. Hay un Dios que lo va a defender, que va a sacar la cara por usted, que lo va a sostener, que lo va a sustentar, que le va a dar lo que necesita, que va a proteger su alma, su espíritu, su vida, que le va a dar las fuerzas para escalar ese monte. Estamos escalando. Estamos escalando. Aleluya. Hermano, ya hay días y hay semanas y hay meses que las situaciones se ponen difíciles, se complican.
en ese escalar de la fidelidad. Pero ahí estamos siendo probados por el Señor. Si realmente somos fieles a Él, a su palabra, Él está para sacar la cara, para defendernos de quien sea, así sea su propio padre, su propio hijo, su propio hermano, su propio pariente cercano que se levanta contra usted. Dios está listo para defenderlo y lo va a saber defender. A Dios sea la gloria. ¿Y sabe por qué, hermano? El escritor a los Hebreos, quiero que mire esta parte de la escritura, Hebreos capítulo 3. Hay una palabra preciosa hablando de la casa de Dios. Hay quienes piensan que la casa de Dios solamente es un templo, un salón de cultos. Eso es parte de un lugar donde se adora, donde se alaba. Pero su casa es lo que Él construyó. Y mire cómo dice esta palabra, verso 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo Jesús. Considerad a Él, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor, fue fiel al que le constituyó, al Padre eterno, fiel a su Padre, fiel a su palabra. Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Alabado sea Dios. A veces se le da honra al que tiene una casa y se piensa que el que tiene esa casa es el que debe ser honrado, pero la honra la lleva el que hizo la casa, el que la construyó. Alabado sea Dios. El verso 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, el que hizo todas las cosas es Dios. No es el que está en esa casa. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir.
Él fue fiel en toda la casa de Dios. La obra de Dios es su casa. La casa de Dios es la obra de Dios. Porque no hay alguien más que la haya hecho. Él la hizo. Usted y yo estamos aquí. No porque seamos inteligentes, superdotados. Estamos aquí porque fuimos escogidos, no por ser los mejores. Fuimos elegidos por misericordia y fuimos atraídos. La palabra dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite dentro de tu casa. Dios nos escogió y nos atrajo para que habitemos dentro de su casa. La obra de remanente escogido es una casa que Dios ha hecho. La obra de Dios en la tierra es una casa que Dios construyó y que se fue a construir, como dice el capítulo 14 de Juan, en la casa de mi Padre. A veces se cierra la mente y uno dice: la casa, la casa. En la casa lo que van a caber son 5 o 6 personas. Pero el Señor está diciendo: en la casa de mi Padre. La casa de nuestro Padre eterno. La gran ciudad Jerusalén es su casa. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y de esa casa, de la fidelidad a la casa de Dios, que fue la obra hecha a través de Moisés, es que Dios está refiriéndose que Moisés fue fiel en todo a la casa de Dios. En todos los aspectos fue fiel en la casa de Dios. Dicho de otro modo, fue fiel a la obra de Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero Cristo, verso 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Está entendiendo? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, esa casa somos nosotros. Moisés, a la verdad, fue fiel a toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si permanecemos firmes hasta el fin,
la confianza, el gloriarnos en la esperanza. El que construyó esa casa como iglesia, la iglesia del Señor es su casa y fue construida por Él, fue ganada por Él. La gloria pertenece a Él. Fue comprada con la sangre de Él. No pertenece a ningún ser humano. Ningún ser humano tiene una iglesia aquí en la tierra. Ningún pastor puede decir, esa es mi iglesia. La casa de Dios. La casa de Dios, la cual sois vosotros, fue ganada por la sangre del Cordero. A Él sea gloria por siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchos escaladores de la fe cristiana luchan por llegar a la cúspide del gran monte de la fidelidad, donde será la meta final. La meta final será la cúspide de aquel monte. Por eso es que hay tiempos en la vida que se pone difícil. La vida cristiana, la lucha, se pone difícil. Por eso hay días de lágrimas, hermano. Días, no ratitos, no ratitos. Días de lágrimas, días de llanto. Que aunque quiera cantar, lo que le salen son lágrimas. Días de luchas. Días de batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por esas luchas. Gloria a Dios por las penas, hermano. Gloria a Dios por las penas. Gloria a Dios por las penalidades. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios por las penas. Porque esas hacen que nuestra cabeza busque el piso. Aleluya. Si no hay penas, usted llega a dormir al templo. Como no tiene ninguna pena, se siente arrullado. Consentido, pero del enemigo. Que lo arrulla, que le pasa las garras por la cabeza. Y ahí empieza a parpadear y a cabecear. Porque no hay penas. Usted no ha visto ningún afligido durmiéndose en cualquier lado. Usted nunca lo verá. Los ojos bien abiertos. Porque está en aflicción. Alabado sea el Señor. Las penas, las traiciones, las luchas, lo van a hacer humillarse. Cada vez que alguien lo traiciona, para el suelo, para el piso. Alabado sea Dios. Mientras tenga un buen sueldo, mientras tenga buenos amigos, buenas amistades, mientras no le duela nada. Puede llegar a dormir al templo. No le duele nada, no le falta nada. Come como león lo que quiere. No come sino traga. Alabado sea Dios.
No tiene penas. Pero las penalidades nos humillan. Nos humillan. Nos hacen entender la fragilidad de lo que somos. Lo frágiles. Lo fáciles de morir. Cuando una persona tiene todo y no tiene ninguna dificultad, se siente como que no va a morir nunca. Como dice aquel canto, que el necio pensaba que nunca iba a morir. Comenzó a llenar sus graneros y a granjear el mundo con su vanidad. Y qué tremendo, porque es las penas las que nos humillan. Y por eso hay que darle gracias a Dios en todo. En todo. En todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque muchos, por la falta de esas penalidades, han quedado botados en el camino, rezagados, destruidos, acabados. Como no tenían penas, vivían una vida desordenada y una vida alejada de Dios, teniendo la oportunidad de estar en un templo adorando, sirviendo. No lo hacían. Vagando en las calles, buscando qué hacer, porque no había esa intención de ir a un templo a adorar, a servir a Dios. Hay que buscar qué hacer. Hay que buscar qué hacer. El vago siempre buscará qué hacer, pero no hará lo que tiene que hacer. Por eso es vago. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. La palabra dice que la cúspide de este monte es la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. A ver, todos los jóvenes lo van a leer en voz alta, bien leído, y se van a poner de pie los jóvenes varones. Apocalipsis 2:10. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Yo sabía que las señoritas iban a leer mejor. Tremendo. Los caballeros van a leer el capítulo 24, verso 13 de Mateo. Mateo 24, 13. Alabado sea Dios. 24, 13. 1, 2 y 3. Vamos. Tremendo. Pero le damos chance a las damas para que vean ustedes. ¿Ya se pusieron de pie? Mateo 24, 13. Vamos. Una vez más. ¿Cuál es la meta final de la fidelidad de este escalar este monte
y llegar a la cúspide. La cúspide es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Dice la palabra, y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Vamos a ser coronados al subir ese monte. Al subir ese monte está escalándose. Aleluya. Se está escalando. Con dificultades, con lágrimas, con llanto, con desvelos, con hambre, con sed, con traiciones, con burla, con difamación. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Aleluya. Vamos alabando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la cúspide. Y no es llegando en helicóptero hasta allá. Es ascendiendo. Es viendo fieras, insectos peligrosos, enfermedades, situaciones complejas del clima. Es durmiendo mal, es comiendo mal, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Aleluya. Hermano, hubo uno que ascendió el más alto de todos los montes, donde ningún otro ha podido ascender. ¿Lo ha leído usted en alguna parte? Escuche. Ese personaje ascendió, no con aplausos, ni porristas como dice el mundo, no como el mundo le llama. Él ascendió a ese monte, herido de Dios y abatido. Sangrando, ascendió a ese monte. Sangrando todo su cuerpo. Insultado, traicionado, escupido, rechazado por todos. No para ganar un premio humano. No andaba detrás de un premio humano, de un galardón humano, de un trofeo humano. Ascendió traicionado por sus propios amigos. Nada le hizo acobardarse. Ay, hermanos, en este ascenso, en este escalar del volcán, del monte de la fidelidad, muchos se han apartado solo porque los han mirado mal. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Se derritieron esas mantequillas ante el sol. Se derritieron. Pero este personaje ascendió, escaló el monte de la fidelidad y subió allí sangrando, herido, golpeado. Subió al monte de la calavera, al Calvario, aleluya, con una cruz en la espalda, arrastrando su vida. Fue el valiente de valientes, es la admiración de mi alma,
Es la admiración de mi espíritu. Subió. Oh, aleluya. Y estando en aquel monte, rugió como el gran león. Como el gran león. Salió un grito de su alma que dijo: consumado es. Consumado es. Esta palabra significa llevar a cabo totalmente algo. Él llegó a la cima de la fidelidad. Bendito su nombre por siempre. Por eso está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él subió ese monte terrible. Su sangre iba haciendo una línea por todo el camino por donde pasó. Pero subió y allí pudo gritar, consumado es. Juan 19:30 registra esta palabra, esta ocasión, registra este hecho trascendental, sorprendente. Juan 19:30, alabado sea Dios, y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabe que ese día que se estaba celebrando una fiesta especial de los judíos, y no podían quedarse los condenados, que eran condenados a muerte allá en la cruz, porque era una abominación? Tenían que bajarlos de allí. Y usted sabe que allí estaba crucificado mi Señor en medio de dos ladrones, que uno se arrepintió, se convirtió, y que el Señor le prometió que ese mismo día estaría en el paraíso. Pero como ya era la tarde, ya llegaba la hora de recibir el sábado, según la ley y según aquellos religiosos, muy religiosos, no sabía que estaban matando el autor de la vida. Pero en sus ganas de celebrar la religiosidad que tenían, entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: no pueden estar esos hombres allá crucificados. Comisionaron unos soldados para que le fueran a partir las piernas, porque eso estaba normado por ellos. Cuando llegaron y vieron que el que estaba en medio ya había entregado su espíritu al Padre.
Aleluya. Porque la Biblia decía y dice, hablando de él proféticamente, que no quebrarían sus huesos. Por eso cuando llegaron los hombres allí a la cruz, vieron que ya no había que hacer nada por él, había que bajarlo. Y entonces se acercaron aquellos hombres que vinieron a pedir el cuerpo. Alabado sea el Señor. Para pedir que se les diera el cuerpo del Señor. Pero a los otros dos, los soldados les quebraron las piernas para que se murieran, y se murieran en otro lado, porque ahí no podían estar. Alabado sea el Señor. Y como era una premura, un apuro para sepultar a aquel muerto, según ellos, que era el Hijo de Dios, entonces aquellos hombres lo pidieron al gobernador que le entregara el cuerpo. Y la primer tumba, el primer lugar que había donde lo podían meter, estaba cerquita. A los otros los llevaron gritando y quejándose, con las piernas quebradas, en sangre fría, hermano, sin anestesio. Y se los llevaron y los pusieron lejos, que se fueran a morir lejos. Pero a mi Señor ya le tenían reservado una tumba donde lo pusieron, y le pusieron una piedra sobre él. Pero allí gritó: consumado es. La obra ha sido terminada a totalidad. Gloria a Dios. Y por esa obra usted y yo estamos aquí. Estamos aquí no porque fuéramos especiales, de familias especiales, de estirpes especiales, sino por la misericordia de Dios estamos aquí. Por esa victoria del Calvario, por la victoria de la sangre de Cristo, estamos aquí. Ya voy terminando. Mientras usted duerme, yo trabajo. Hebreos, les voy a dar el último texto. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ascendió por este monte de la fidelidad, escaló ese monte bajo todo tipo de presión humana e inhumana,
en una forma inhumana fue tratado, pero logró llegar. Yo no sé qué penas y cuántas penas está pasando usted. Si alguna de las penas que usted pasa se parecen a las que pasó este gran valiente Jesús de Nazaret, quien se constituyó en mi Señor, mi Salvador. Si usted piensa que los padecimientos, los sufrimientos suyos no tienen nadie, con nadie puede compararse, aquí le he presentado este gran valiente que escaló el monte de la fidelidad y que subió allí y que su sangre preciosa fue derramada por mi alma para salvarme, para salvarlo a usted que me oye, que me ve a la distancia y los aquí presentes.